Ok, pastor. Listo. Listo, entonces vamos a comenzar nuestro devocional el día de hoy. Quiero que me acompañen, por favor, al libro de Juan, capítulo 5, versículo 36. Dice la palabra del Señor así: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, ¿sí? Las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Amén. Ok. Hay que entender que nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra, amados hermanos, más que hacer milagros, viene para redimir a la humanidad del pecado y de toda clase de esclavitud y prisión, ¿sí? Eso nos queda bien claro y bien establecido, ¿verdad? Pero también tenemos que observar que nuestro Señor Jesucristo viene a esta tierra a revelarnos al Padre. A revelarnos al Padre. El domingo vimos un estudio de de orar para el reino, para que venga su reino, pero nosotros se nos va a complicar más percibir eso si no podemos percibir al Padre, ¿sí? Si aún seguimos hablando de Dios como algo poderoso, sí, omnisciente, omnipresente, pero el cual no se nos ha sido revelado, y no porque el Señor Jesucristo no lo haya hecho, sino porque por la falta de entendimiento, la falta de comunión, la falta de confianza en Él, no, esa omnipresencia, esa omnisciencia de lo que es Dios, ¿verdad? Y por eso constantemente caemos en conductas que distan mucho de lo que deberíamos ser como hijos de Dios, de lo que deberíamos ser como cristianos, ¿sí? Y eso es porque aún nosotros, ¿verdad? No, en esa falta de fe, en esa falta de confianza, no nos ha sido posible eh, que nos ha revelado el Padre, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo dice a sus discípulos: Pastor, le el está Padre me ha fallando mucho el enviado, audio. ¿sí? Por mí mismo, ni busco mi voluntad, 30, igual de Juan 5. Sí, voy a apagar mi cámara a ver si Sí, pastor. se corrige. ¿Eh? ¿Sí me escuchan, hermanitos? Ya se escuchó más clarito. Ok, bueno, entonces, Jesucristo dice: el Padre me ha enviado. Jesucristo dice: no puedo hacer nada por mí mismo, ¿verdad? No busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. ¿Ok? Eso lo dice en el versículo 30 del mismo capítulo 5. Pero veamos qué dice en el capítulo 14, versículo 12. De igual del libro de Juan. Dice así la palabra del Señor. Dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Bien, miren, escuchemos atentamente lo que el Señor está diciendo, amados hermanos. Dice, el Señor está diciendo: yo salí de mi Padre, ¿sí? Y mientras estoy aquí, hago solo su voluntad, porque pronto regresaré a mi Padre. Entonces, si podemos ver, toda la vida de nuestro Señor Jesucristo es acerca del Padre, ¿sí? Su venida a la tierra, su propósito mientras estuvo aquí y su regreso, todo trata de revelar al Padre Celestial, ¿sí? En el capítulo 5, versículos 19 y 20, dice así. Regresamos al capítulo 5. Vean cómo dice la palabra del Señor. 19 y 20 dice:
Dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que va a hacer al Padre, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que estas les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Bien, entonces, nuestro Señor Jesucristo está diciendo, no, esta voluntad no es mía, ¿sí? Todo lo que yo hago no es voluntad mía, ¿sí? No hacía nada en esta tierra excepto la voluntad de Dios, excepto la voluntad del Padre, ¿sí? Prácticamente nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo a los fariseos, observen mi vida, mi ministerio, los milagros, las buenas obras que hago y verán al Padre Celestial, ¿sí? Porque todo lo que hago refleja quién es Él y todo lo que hago tiene el propósito de revelarlo a ustedes. Es lo que estaba diciendo Jesús a los fariseos en esta porción de la Escritura, ¿sí? En Mateo 11:27, no lo busquen, dice la Escritura, todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, amados hermanos, sí, nuestro Señor Jesucristo viene a librarnos del pecado, viene a quitarnos de todo lazo de maldición y de esclavitud, pero, pero, lo primordial es revelarnos al Padre, sí. Y en esta porción de Mateo 11:27, el Señor está diciendo que es imposible que sepamos quién es el Padre a menos que Él nos lo revele, ¿sí? No podemos obtener esa revelación por nosotros mismos simplemente leyendo la Biblia o yendo a la iglesia, ¿verdad? Haciendo obras de caridad, haciendo megaconciertos, marchas y tantas cosas, ¿no? Sí. Dice el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Eso lo encontramos en Juan 14:6, todo el mundo lo conocemos, ¿sí? Entonces, si nosotros sabemos ahora nosotros que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, ahora tenemos nosotros que permitirle a través de su vida nos revele al Padre Celestial, ¿sí? Debe ser una condicionante de todo hijo de Dios, de todos los que creemos en el Señor, de todos los que hemos confiado en Él, un deseo que nuestro Señor Jesucristo nos revele al Padre, ¿sí? Imagínense cómo se ha de haber sorprendido Jesús cuando escucha decir a Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos pues saber el camino? Imagínense la sorpresa de Jesús, ¿sí? Esta fue una confesión de Tomás, ¿sí? Los discípulos habían estado con Jesús durante 3 años, pero extrañaban la revelación del Padre. No conocían su amor, su cuidado ni su ternura, ¿sí? Y por eso dicen, muéstranos al Padre, lo pide Tomás, muéstranos al Padre. Pero, amada iglesia, irónicamente, eso era lo que Jesús había estado haciendo durante los últimos 3 años. ¿Sí? Entonces, a veces nosotros, ¿verdad? Este, ¿crees que Dios lo puede hacer? Sí, 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 pero ore por mí usted. ¿O crees que Dios después de sanarte? Sí, 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 pero impóngame manos. O sea, es lo mismo que mucha iglesia de hoy en día está padeciendo, lo padeció en aquel momento gente que caminó cerca del Señor. ¿Por qué? Porque pocos comprendieron, ¿sí? Este propósito de Jesús de revelarnos al Padre, ¿sí? Pero si hoy en día, si nosotros comprendemos plenamente que tenemos un Padre Celestial que nos ama, que nos procura, de verdad, que nos, pues incluso nos disciplina todo para nuestro bien, ¿verdad? Para que nosotros no nos sintamos abatidos cuando el enemigo, pretenda, derrumbarnos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nos desesperamos con tanta facilidad de las circunstancias adversas de la vida? ¿Por qué nos desesperamos con tanta sencillez cuando la situación financiera es abrumadora?
¿Por qué nos preocupamos todo el tiempo por qué ha de pasar el día de mañana y cómo va a estar mi salud, si he de amanecer o no he de amanecer? ¿Sí? ¿Por qué constantemente nos preguntaríamos pues, si podemos lograr la victoria sobre algún pecado que aún nos asedia, sobre alguna tentación que todavía está sobre nosotros? ¿Sí? Vamos a ver la contestación de Jesús a Tomás. Dice, si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre, y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. ¿Sí? Nosotros, a estas alturas, amados hermanos, si verdaderamente conocemos a Jesús, entonces, por ende, nos es revelado el Padre, porque es parte del propósito y eso debe ser parte fundamental de la fortaleza de nuestra fe. Jesús no podría creer lo que estaba oyendo. ¿Sí? Él estaba escuchando incredulidad de parte de los discípulos. Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Sí? Entonces, ¿verdad? Jesús le contesta, tanto tiempo he estado con ustedes y no me has conocido, Felipe. ¿Sí? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes tú decir, muéstranos al Padre? Entonces, amados hermanos, eso pasó en 3 años con estos varones. Nosotros, ¿qué tiempo tenemos de conocer a Cristo? Lo digo con mucho amor y es un tema para reflexionar. ¿Cómo debería estar a estas alturas nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón? ¿Sí? A lo mejor podemos justificar a estos varones en apenas 3 años, ¿no? Y podemos en algún momento tratar de entender sus dudas, el tratar de poder comprender su inconsistencia, incluso su incredulidad, en 3 años, ¿verdad? Y fíjense por qué saco esto a colación, porque he escuchado a mucha gente decir que si ellos hubieran sido Tomás, ¿verdad? No hubiesen dudado de que era Jesús. Mucha gente dice, no, yo si hubiera visto a Jesús como Tomás, yo no hubiera dudado que fuese él. Y siempre nos andamos tronando los dedos. Siempre andamos con conductas que aún, con conductas que no deberían ser ahora practicadas por nosotros, por lo que ahora deberíamos de ser en Cristo Jesús, o por lo que somos en Cristo Jesús, ¿verdad? Pero sí debemos decir, no, yo no hubiese dudado. La gloria de mi Señor me hubiera revelado inmediatamente que era Él, no como Tomás incrédulo. Meditemos en esa parte, amada iglesia, ¿verdad? Digo, no podemos decir, ¿verdad? Este tema y decir, bueno, pues esos hombres, pues nada más llevan 3 años, pues mucho más complicado para nosotros que llevamos el doble, el triple, el cuártuple de tiempo conociendo a Jesús y no nos haya sido todavía revelado el Padre. Porque si nos fuese sido revelado el Padre, definitivamente seríamos personas totalmente transformadas, con mentalidades diferentes, con sentimientos totalmente diferentes, ahora con un dominio propio, ¿verdad? Manejado, dirigido por el Espíritu Santo. Dejaríamos de estar orando por nuestras necesidades, ¿sí? Miren, amada iglesia, busquen en el libro de los Hechos, donde habla, creo que es el capítulo 2, donde habla sobre la iglesia primitiva. Busquen dónde la iglesia primitiva oraba por milagros, ¿sí? Hoy, la iglesia de hoy ora por milagro, 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 milagro. Aquella iglesia se ocupaba más de trabajar en las almas, ¿sí? De pescar almas. Entonces, esa iglesia primitiva pescaba almas, pescaba almas, y Dios respondía con milagros, 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 ¿sí? Hoy se hacen las cosas al revés. Dame, prospérame, cuídame, sáname, protégeme. Queremos que las cosas cambien, amados hermanos. Debemos de procurar lo que Jesús procuraba en aquel tiempo y que la iglesia primitiva lo entendió, las almas. ¿Quieres ser pleno?
Vuélvete un pescador de almas. Sé un predicador del evangelio en todo tiempo, en toda circunstancia, con todo tu ser, con todo tu corazón, con todo lo que Dios te ha dispuesto para que puedas realizar esa actividad. Y entonces el Señor pagará como es debido. ¿Sí? Entonces, retomo el tema. Esta gente, 3 años con el Señor, ¿verdad? Y dicen, muéstranos al Padre, ¿verdad? Y con eso nos basta. Y Jesús le dice, espérenme, ¿sí? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pueden decir, muéstranos al Padre? Nosotros, repito, a lo mejor triplicamos el tiempo de decir que conocemos a Jesús. No puede ser posible que todavía, ¿verdad? A algunos cristianos no le ha sido revelado el Padre. Sí. Y entonces andamos ahí con frases muy sonadas de hermano, te amo en el amor de Cristo. Pues qué bueno que Cristo es el intermediario, si no estuviéramos del nabo, porque por dentro nos estamos destrozando y haciendo trizas. Sí. Nosotros como hermanos en la fe, como familia de Cristo, nos amamos porque nos amamos. Porque ahora esta es nuestra nueva naturaleza en el Señor, porque nos ha sido revelado el Padre y el Padre es amor. Ahora nos ocupamos de los demás porque nos ha sido revelado el Padre y somos bondadosos como Dios es bondadoso. Ahora atendemos las cosas de una manera distinta porque nos ha sido revelado el Padre y somos misericordiosos como Dios es misericordioso. Si regresamos al principio del tema, ¿verdad? Jesús le estaba diciendo eso a los fariseos, véanme a mí, vean mi testimonio, ¿sí? Vean mi relación con el Padre, véanme actuar. Entonces, en verdad, es curioso entonces decir cuando les comento que, hermano, lo amo en el amor de Cristo, pues qué bueno que es en el amor de Cristo, si no, ¿cómo me iría? ¿Verdad? Porque como hijos de Dios, como hermanos en la fe, como familia de Cristo, nos tenemos que amar porque nos ha sido revelado el Padre, que el Padre es amor. Sí. Prácticamente en esa respuesta de Jesús a Tomás y Felipe le estaba diciendo, ¿verdad? ¿Cómo pueden preguntarme esto? Dicen que me conocen, pero ¿cómo pueden perderse la revelación que les he dado durante los últimos 3 años? ¿Sí? ¿Acaso verdaderamente no se percataron de las obras poderosas, ¿verdad? Que fueron hechas por mi Padre a través de mí, revelándoles Él quién es, cómo es, cuál es su carácter, cuál es su sentir, qué quiere para ustedes. ¿A poco no lo percibieron? ¿A poco no entendieron que todo lo que les enseñé venía del corazón del Padre y no del mío? Amada iglesia, toda la vida de Jesús es un sermón ilustrado. Día a día, milagro tras milagro, parábola que enseñaba, nos iba enseñando el carácter de Dios. Y ahora no nos deja la deriva, nos deja su Espíritu Santo para que como seguidores de nuestro Señor hagamos obras aún mayores y sigamos revelando al Padre a las nuevas generaciones. ¿Sí? Y no revelando mucha sabiduría, principalmente amor, revelando el amor del Padre a las nuevas generaciones. ¿Sí? Entonces, amada iglesia, amado oyente, el propósito de nuestra intimidad con el Señor, el propósito de nuestra comunión con el Señor, ¿verdad? Con nuestro Señor Jesucristo, es tener la revelación del Padre. Si nuestros ojos no están abiertos al Padre, no hemos entrado a la plenitud necesaria de la intimidad con Cristo. Básicamente, nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo a sus discípulos, ustedes necesitan una revelación de quién es su Padre. Deben ser capaces de enseñar a aquellos que son como ovejas sin pastor quién es su Padre. Deben ustedes
pensar, ¿verdad?, que a nadie le importa que sean hijos ilegítimos, eso, así que ustedes deben hacer el trabajo y hablar como yo lo hice, porque las nuevas generaciones necesitan, tienen que saber quién es el Padre, el Dios amoroso del cielo. Sí. Amada iglesia, necesitamos con urgencia esta revelación. Necesitamos con urgencia esa revelación, no tan solo en un aspecto religioso, sino en un aspecto real de testimonio en nuestra vida, que nos permita formalizar nuestra comunión, nuestra intimidad con Dios, ¿verdad?, con nuestro Señor Jesucristo, y que eso se exteriorice en testimonio con nuestros prójimos, con nuestros hermanos en la fe, con nuestra familia en la fe. Sí. Tener ese poder, ese testimonio de poderle decir al mundo: observa mi vida, escucha lo que digo, observa el trabajo que hago, porque todo lo que hago, todo lo que digo, se trata de mi Padre Celestial. Sí. Es importante, amados hermanos, tener los ojos puestos en el Señor, tener los ojos puestos en el reino y ya no en el mundo. Sí. Imaginemos a nuestro Señor Jesucristo diciéndoles: entonces, ¿quién es que les muestre al Padre? Recuerden la boda de Caná, cuando convertí el agua en vino. Esa fue una expresión de mi Padre. Él estaba mostrando su preocupación hasta por las necesidades más pequeñas e insignificantes de sus hijos. Estaba mostrando que se ocupa por la familia, que se ocupa por el matrimonio, que se ocupa por la provisión para sus hijos. ¿Sí? Ese era mi Padre en acción. Porque como les revelé, no he hecho nada por mi cuenta, sino solamente lo que Él me ha dicho que haga, eso he hecho. Y les continuaré diciendo: ¿recuerdan la alimentación de los 4,000 y luego de los 5,000? Esas personas estaban sin comer durante casi 3 días. Tenían hambre, ¿sí? Entonces partí los panes y los peces y los dividí. Y ustedes fueron testigos cómo la gente se apoderó de la abundancia de comida. Y si tienen memoria, deben de saber que sobraron canastas de sobras. Ese es mi Padre en acción. Sí. Entonces pensemos, amada iglesia, por qué el Señor Jesucristo, ¿verdad?, nos dice que el Espíritu Santo nos traerá todas las cosas a la memoria. Es por el simple hecho de la importancia, como hijos de Dios, de tener permanentemente una revelación del Padre. Es para que podamos producir, además de nuestras mentes, en nuestra vida cotidiana, ¿sí?, los milagros hechos en nuestra vida a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Cada liberación, cada obra maravillosa. Y a través de todo lo que hemos experimentado en nuestra vida en Cristo Jesús, los que tienen 3, 4, 5 años, 20 años de conocerle, ¿sí?, el Señor nos dice: todo lo que he hecho por ustedes es una expresión de mi Padre. ¿Quién es Él y lo que quiere para ustedes? Porque Él tiene para ustedes solamente pensamientos de bien y no de mal. Solamente palabra de bendición y nunca de maldición. ¿Por qué no lo podemos entender, amada iglesia? ¿Por qué seguimos peleando nuestras batallas como lo hiciera visceralmente el mundo? Confrontándonos, peleándonos, haciéndonos caras, contestándonos mal. Cuando el Señor dice: no pagues mal por mal, sino por el contrario, tú que a ti que se te ha sido revelado el Padre, paga el mal con bien. Y si ese mal que te hicieron te dejó sin cartera, dale hasta la cocina, porque ahora es una manifestación mía. Y todo lo que tú haces, todas las obras, el cómo reaccionas, el cómo contestas, el cómo piensas, el cómo ves, el cómo oyes, ¿sí?, debes de saber
que si te dices hijo mío, ¿sí? Pues entonces debes saber que eso es una muestra de lo que yo soy. No nos conflictuemos, amada iglesia, no nos conflictuemos de pensar de que no, eso no es Dios. Mejor pensemos, porque incluso el Señor lo dice, ¿verdad? Si es que el Espíritu está en ustedes, si no, pues no va a pasar. No va a haber esa revelación que nos haga creer, confiar, eh, meditar, reorientar, retomar, ¿sí? La vida que ahora debemos llevar en Cristo Jesús, porque ahora somos una plena y total manifestación del Padre. ¿Por qué? Porque si Jesús mismo dijo, no vengo a hacer mi voluntad, sino todo lo que el Padre me ha pedido hacer, pues cuanto más nosotros, amados hermanos, cuanto más nosotros, ¿sí? Todos estos tiempos tan difíciles, tan complejos, amados, amado oyente, amado hermano, nos tiene que llevar a pensar la importancia de verdaderamente vivir nuestra nueva naturaleza, de verdaderamente sabernos extranjeros, de verdaderamente creernos embajadores, ¿verdad? Del reino en esta tierra, ¿verdad? Y comenzar a vivir la vida que proyectaría un hijo de Dios, la vida que proyectaría un embajador del reino, ¿verdad? La vida que llevaría un liberto, la vida que tendría aquel que ha sido liberado por el Señor. Porque para eso tenemos libertad, no para conflictuarnos con el mundo, ni hacernos aliados del mundo, sino por el contrario, tenemos libertad ahora para sabernos, conocernos, expresarnos, dirigirnos, manifestarnos, identificarnos como ciudadanos del reino, que hacen la voluntad de su Padre. Muchas gracias, amados hermanos, por tomarse el tiempo. Realmente son participaciones muy cortas últimamente las que hemos tenido, pero yo espero que nos lleven a estudiar, escudriñar la palabra y seguir creciendo, ¿verdad? En el conocimiento de nuestro Señor, porque es la única manera que el Espíritu Santo, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo nos va a revelar el Padre. Pero si nosotros, amados hermanos, ya hemos confesado que conocemos a Jesús, y creemos que verdaderamente nos ha revelado al Padre, pero hemos sido omisos, hemos sido distantes, hemos sido apáticos para poder afianzarnos en esa revelación. Tomemos cartas en el asunto. Roguemos, clamemos al Espíritu Santo, nos ayude, ¿verdad? A verdaderamente mantener en testimonio esta revelación del Padre. Dios les guarde, amados hermanos, Dios les bendice y quiero pedirle por favor, disculpen que apagué mi cámara, pero creo que me estaba fallando el internet y me dicen que sí se escuchó mejor una vez que la, la apagué, ¿verdad? Siempre van a seguir pasando circunstancias, amados hermanos, nada gratas, pero a veces son los episodios que tenemos para mostrar que verdaderamente nos ha sido revelado el Padre. No dejen de confiar, no permitan que esas adversidades, esas circunstancias, ¿verdad? Dobleguen o traten de doblegar, ¿verdad? Al Hijo del Señor que, que, este, que a través del sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz se ha formado en ustedes. Denle carpetazo a cualquier artimaña, dice la palabra, que no ignoremos las maquinaciones del diablo. Y todo lo que tú sepas que no viene de Dios, amado hermano, ni siquiera intentes corroborarlo, simplemente apártate, niégalo, ciérrale puertas, no le des espacio en tus pensamientos, inmediatamente cancélalo en el nombre de Cristo Jesús y no des cabida a algo que posteriormente puede ser un poco más complicado. Sí. Nosotros ya no podemos ignorar las maquinaciones del diablo. Y respeto a aquellos que esperan muchas confirmaciones, pero a veces en las confirmaciones el punto es
¿De quién esperan la confirmación? Porque si Dios dijo, es. ¿De quién esperamos la confirmación? Y a veces en esos espacios el enemigo mete la cuchara y dice, pues si fuera de Dios, no hubiera pasado esto. Si fuera de Dios, ¿por qué el otro reaccionó así? Si fuera de Dios, aquel no hubiera dicho esto. Y entonces caemos en unos caos verdaderamente mucho más complicados. El enemigo no espera que le abras la puerta. El enemigo solamente está esperando que dejes tú un espacio donde pueda él meter su cuchara. No se lo permitas, no se lo permitas, ¿verdad? Porque ahora sabes que en el nombre de Cristo Jesús te ha dotado de todo lo necesario para discernir lo que es de Dios y lo que no es del Señor, pero sobre todo para responder como Él lo haría, todo basado en su perfecta voluntad que nos deja a través de su palabra. Dios les bendice, amados hermanos, Dios les guarde. Buenas noches, si Dios nos permite, ¿verdad? Nos veríamos en la siguiente semana, si Dios así lo permite, ¿verdad? Mi esposa y yo emprendemos un viaje el día de mañana a nuestro retiro, de matrimonios, amados hermanos, ¿verdad? Es un tiempo que ella y yo nos damos cada año, ¿verdad? Quiero que expresarles la parte primordial que es para nosotros este encuentro. Lo hemos tomado, como unas vacaciones espirituales en el Señor, ¿verdad? Pero aún así no dejamos de aprender siempre. El Señor nos sorprende con algo, ¿verdad? En esos tiempos que el Señor nos da refrigerios de palabra, de consolación, de fortaleza, de confirmación, incluso de corrección. Siempre, siempre el Señor tiene algo maravilloso para nosotros en estos encuentros, amados hermanos, ¿verdad? No es algo así como que tirado a la religiosidad de que no, ya es nuestra costumbre que cada año vamos y renovamos nuestros votos. No, va mucho más allá, hermanos. Vamos porque el Señor siempre, siempre tendrá algo para que nosotros podamos ir compartiendo y ministrando a los matrimonios de Dios es fiel. Y para ello, mi esposa y yo tenemos que estar fortalecidos. No podemos estar ministrando a los matrimonios y querer enderezar los matrimonios si el de nosotros estuviese de cabeza. Entonces es parte del mantenimiento que le damos a nuestro matrimonio y nos va a hacer ausentarnos este fin de semana, pero si Dios así lo permite, estaremos la siguiente con ustedes, deseando verlos nuevamente y en la brevedad saludarles y abrazarles como es nuestra costumbre. Dios les bendice, amados hermanos, y quiero pedirle por favor a mi hermano Gus, nos despide en oración. Señor, te damos gracias porque nos permites estar delante de tu presencia, Señor. Gracias porque nos guardas, Señor, y porque hoy nos dices, Señor, que resistamos, Señor, y que tenemos que seguir, Señor, trabajando, Padre. Bendice, Señor, a cada uno de los que se conectaron y a los que hoy no se pudieron conectar, tú sabes, Padre. También te ruego, Señor, que bendigas el viaje de nuestros pastores, Señor, que los lleves con bien, Padre, que guardes el autobús, Señor, que los frenos, el chofer, Señor, que los lleve, Señor, y que vengan con bien, Señor. En el nombre de Jesús lo ponemos en tus manos, Señor. Y gracias, Padre, por esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Amén. hermanos. Dios les guarde. Bendiciones. Hasta pronto. Amén. Bendiciones. Gracias, Bendiciones. pastor. Bendiciones. Gracias, Rosita. Bendiciones. Bendiciones. Gracias.